Pero y antes de ver el cuarto de esos privilegios, ¿cómo es nuestro Dios? Segunda parte. ¿Cómo es nuestro Dios? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí Pablo? Aquí Pablo nos está diciendo que nuestro Dios no es nuestro vientre, sino que nuestro Dios es un Señor, el Señor Jesucristo. En contraposición a lo que nos acababa de decir de los libertinos, cuyo Dios era su vientre, nuestro Dios es el Señor de nuestras vidas, que busca nuestro bien y que además es un bien duradero. Así como los libertinos solo pueden esperar de sus dioses, que son sus vientres, placeres pasajeros que además duran muy poco y que les llevan a la perdición, nuestro Dios, además del Señor, es un Salvador. Y es un Salvador de principio a fin. El Señor nos salvó, el Señor nos está salvando y el Señor nos terminará de salvar totalmente. El Señor nos salvó. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios que ya vino a salvarnos de la culpa del pecado. Eso lo hizo muriendo en una cruz por nosotros. Es un Dios que está con nosotros actualmente salvándonos del poder de los deseos del pecado. Lo hizo con el poder de su resurrección, lo hace con el poder de su resurrección, pero aún hay más. Es un Dios que volverá para salvarnos de la perdición eterna, que es el destino de los libertinos, y darnos un cuerpo con el que seremos semejantes y ya a Cristo y perfectamente salvados de la presencia del pecado en nuestros cuerpos glorificados. Así que podríamos decir que ya fuimos salvados de la culpa del pecado, que estamos siendo salvados del poder del pecado y que terminaremos siendo perfectamente salvados de la presencia del pecado en nuestros cuerpos resucitados. Pero aquí, y a través del poder de la palabra, aquí que estamos en el medio de vamos a decir, del proceso de salvación, ¿verdad? Aquí es a través del poder de su palabra, es como podemos tener la libertad de ir siendo salvados del poder del pecado. Esta es la ley de la libertad, su palabra. Estamos en un mundo que se enfrenta a Dios todos los días y que por lo tanto también a nosotros. Es un mundo hostil porque los que viven bajo el maligno están controlados por él y por su pecado. Pero aún más, es que nosotros mismos no somos perfectos. Se lo oímos decir a Pablo. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Esta es nuestra situación en el mundo. El Señor no nos engaña. A través de toda la Biblia, Él nos dice que nuestro cuerpo nos causará problemas y dolor, que somos débiles, que tendremos aflicción y que estamos sujetos a la enfermedad y finalmente a la muerte. Así que tenemos problemas fuera, producidos por este mundo, y dentro, producidos por nosotros mismos. ¿Cómo proseguir? ¿Cómo proseguir? Como nos animaba Pablo a hacerlo. Pues en el versículo siguiente, Pablo nos dice cómo hacerlo. Tercera parte. ¿Cómo es nuestra gloria y nuestro futuro? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Recordáis cuál era la gloria de los libertinos? La gloria de los libertinos era su vergüenza. Ellos se gloriaban, se jactaban de sus perversiones, que en realidad eran su vergüenza. Esa era su gloria y ahí se acababa su gloria. Pero los ciudadanos del reino de los cielos buscan darle la gloria a Dios con su comportamiento aquí y anhelan el día en el que allí les sea concedido un cuerpo glorioso, un cuerpo al que les será imposible pecar. Ese día, toda la vergüenza que hemos estado pasando aquí dará lugar a la gloria. Así que esto es una gran esperanza, esto es un gran acicate, esto es de gran ánimo
este versículo 21, para poder perseverar en aquello en lo que Pablo nos dice que prosigamos, ¿sí o no? Aquí la salvación que ya tenemos y que comenzó con el perdón de nuestros pecados y la posibilidad de luchar contra el poder que aún tiene el pecado, allí se verá completada con una transformación total y absoluta de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos serán resucitados y transformados porque el cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo de humillación. Nuestro cuerpo aquí sigue estando herido por el pecado, marcado por la corrupción del pecado. Por eso es un cuerpo mortal. Nuestro cuerpo muere porque la paga del pecado es muerte. Y este decreto de Dios, como todos los que Él pronuncia, se cumple siempre porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así que si Él ha dicho que recibiremos un cuerpo glorificado, estate seguro que así será. Hemos dicho que los privilegios que tenemos por ser ciudadanos del reino de los cielos son los de audiencia real, los de seguridad y servicio. Podemos y debemos servir al Rey. Pero faltaba uno que vemos en este versículo 21. Sería imposible disfrutar plenamente de nuestra ciudadanía celestial si no podemos tener un cuerpo que nos permita disfrutarla plenamente, que es lo que nos pasa aquí, y lo sabemos perfectamente. Pero este versículo nos dice que estamos en el proceso de salvación todavía, que eso lo tendremos, y esto nos anima a seguir perseverando. Este versículo 21 nos muestra que la obra de redención que comenzó con la elección ya está totalmente terminada, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. Estas palabras del apóstol a los romanos nos muestran que la salvación es un proceso por el cual vamos siendo transformados a la imagen de Cristo hasta tener un cuerpo que ya no sufra dolor, ni enfermedad, ni angustia, ni fragilidad, ni vergüenza, ni pecado, ni corrupción. Es de gran ánimo poner nuestra vista ahí. Será un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal. Al principio somos nacidos en una nueva familia, la familia de Cristo, y por eso se nos da una nueva ciudadanía. Después, que es donde estamos ahora, a lo largo de toda nuestra vida, las virtudes del Hijo de Dios se van reproduciendo en nosotros hasta que lleguemos a nuestra última morada con Cristo en el cielo. Allí esperaremos en espíritu a ser resucitados por Él, pero ya cuando seamos resucitados lo haremos con un cuerpo libre de pecado, sin la humillación ni la vergüenza que nos produce el que tenemos ahora aquí. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Está haciendo referencia al cuerpo glorificado. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. El cuerpo que recibiremos una vez seamos resucitados. Y Cristo tiene el poder para hacerlo, nos lo dice en el versículo 21, si os fijáis, la última parte del versículo 21 dice, es el poder, el que nos dará ese cuerpo resucitado, es el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En contraste, y esto hay que decirlo, todos los que no han puesto su esperanza en el sacrificio vicario de Cristo en una cruz y en el poder que le resucitó de los muertos, así como los que dicen que creen, pero su vida muestra una vida de libertinaje, cuando Cristo regrese en su segunda venida, aunque también serán resucitados,
lo serán con un cuerpo que experimentará un sufrimiento eterno. Hay que decirlo. No sabemos cómo será ese cuerpo. La Biblia no dice mucho acerca de esto. Lo que sí sabemos es que será un cuerpo que experimentará la vergüenza y la ira de Dios y sobre todo la falta de esperanza ya definitiva que aquí todavía podemos tener todos. Es como lo dice el profeta Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua que consisten, como nos dice el Señor mismo en Mateo 25:41, en que serán echados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No sé cómo será esto exactamente, pero no suena muy bien ni esperanzador. Pero hay que decirlo.